Hay historias en el fútbol que nos llenan de alegría y otras que nos dejan con un vacío imposible de llenar. Tal vez esta es una de esas historias. Si hablamos de fútbol, no podemos olvidar a esta bestia del campo que con una sola zurda podía destrozar defensas y hacer soñar a millones. Hablar de Brasil es recordar sus goles, su fuerza y, por supuesto, sus apariciones mágicas. ¿Qué pasa cuando la gloria no es suficiente para llenar el vacío que dejó una desgracia? Hoy te contaré la vida de un hombre que lo tuvo todo: fama, poder y un talento descomunal, pero también enfrentó pérdidas que lo llevaron al abismo. Esta es la historia de Adriano, también conocido como el Emperador. ¿Listos? ¡Vamos allá! Como ya habéis oído, hoy traigo la historia de un titán, Adriano Ribeiro, nacido el 17 de febrero de 1982 en Villa Cruzeiro, una favela de Río de Janeiro donde la vida era una constante lucha. Allí, entre calles estrechas y un ambiente marcado por la pobreza y la violencia, encontró en el fútbol una escapatoria. Desde pequeño destacaba no solo por su físico imponente, que ya lo hacía parecer un adulto entre niños, sino por una zurda capaz de crear magia. En cada disparo que hacía, parecía gritarle al mundo que estaba destinado a la grandeza. Y vaya que fue un grande. Os voy a contar la historia completa, pero recomiendo que os suscribáis al canal, porque de aquí en adelante esto se pone muchísimo más interesante y no quiero que os perdáis nada. Os lo cuento ya. Adriano debutó en el Flamengo en el año 2000 con apenas 18 años y pronto se convirtió en el chico mimado de la afición carioca, que veía en él un nuevo ídolo. En cada partido mostraba esa mezcla letal de potencia y técnica que lo hacía imparable, y su progresión llamó la atención de Europa muy rápido. En 2001, el Inter de Milán decidió apostar por él, pero como muchas historias de jóvenes promesas que cruzan el Atlántico, los comienzos no fueron fáciles. En el Inter no encontró suficiente espacio y fue cedido primero a la Fiorentina y luego al Parma. En el Parma fue donde Adriano empezó a mostrar su verdadera dimensión. Allí, junto al talentoso Adrián Mutu, formó una de las parejas más temidas de la Serie A, combinando potencia, velocidad y técnica. Adriano terminó su paso por el Parma con 23 goles en 37 partidos, dejando claro que estaba preparado para retos más grandes. En 2004 el Inter de Milán lo reclamó, pero esta vez no como un proyecto, sino como una estrella en ciernes, y no decepcionó. En esos 2 años, Adriano vivió su mejor versión. Se convirtió en un delantero total, un titán en el área, capaz de superar defensores por pura fuerza o dejando rivales atrás, con su habilidad técnica. Su zurda, conocida por ser una de las más potentes del mundo, era una pesadilla para los porteros. Un disparo suyo podía superar los 140 km/h. Era literalmente un misil con botas. Hasta los balones explotaban. ¡Qué pasada! En la temporada 2004-2005 marcó 28 goles en 42 partidos en todas las competiciones, liderando al Inter a conquistar la Copa Italia. Esa campaña, su golazo desde fuera del área contra el Udinese dejó a todos con la boca abierta. Parecía imposible frenarle. La 2005-2006 no tuvo tantos números, pero también fue memorable. Adriano fue crucial para el Inter en momentos importantes, incluyendo la Champions League, donde su gol al Villarreal fue pura poesía futbolística. Además, el equipo conquistó la Serie A tras el escándalo del Calciopoli. Adriano estaba en la cima del mundo y su apodo del Emperador ya no era solo un título, sino un reflejo de su dominio. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene el apodo de Emperador? Seguro que os lo imagináis, pero el apodo del Emperador le fue dado durante su etapa en el Inter de Milán. Un guiño a la historia. Al coronarse como el mejor jugador del Inter y uno de los delanteros más temidos de Europa, los hinchas y la prensa no tardaron en bautizar como el Emperador, haciendo un paralelismo entre su dominio futbolístico y el poder de los antiguos emperadores romanos. Pero Adriano no solo brillaba en Europa, también lo hacía con la canariña. Su primer gran momento llegó en la Copa América 2004. En la final, Brasil iba perdiendo 2-1 contra Argentina y todo parecía perdido, hasta que apareció Adriano. En el minuto 93 sacó un zurdazo que empató el partido y forzó los penaltis, donde Brasil se alzó con el título. En la Copa Confederaciones 2005, Adriano fue el líder absoluto. Fue el máximo goleador y elegido mejor jugador del torneo, anotando goles en momentos cruciales. En la final, Brasil aplastó a Argentina 4-1 y Adriano marcó 2 goles, dejando claro que era el delantero más temido del mundo en ese momento. Adriano no solo anotaba goles, los vivía con una intensidad que conectaba con la afición. Cada celebración suya era un desahogo, un grito de victoria frente a las adversidades que había enfrentado en su vida. ¡Hey! ¿Aún no te has suscrito? Pues no dudes en hacerlo, porque tenemos muchísimo contenido para entretenerte, además de todos los vídeos jugosos que están en camino. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Sin embargo, detrás del jugador importante había un hombre profundamente humano. En 2004, mientras estaba en la cima de su carrera, Adriano recibió la noticia que lo destrozaría por completo: la muerte de su padre, Almir, su mayor inspiración y apoyo emocional. Según relatos de sus compañeros, tras enterarse, llegó al entrenamiento del Inter llorando inconsolablemente, diciendo: perdí mi alegría. Ese momento marcó
marcó el inicio de un declive que nadie pudo detener. Adriano comenzó a luchar contra la depresión, un enemigo invisible pero devastador. Para llenar el vacío buscó refugio en el alcohol y un estilo de vida descontrolado. Aunque intentó seguir jugando, su motivación ya no era la misma y su rendimiento empezó a caer. En 2009 decidió regresar a Brasil, a su querido Flamengo, para intentar reencontrarse con el fútbol y consigo mismo. Allí vivió un breve resurgir, marcando 19 goles y llevando al equipo a ganar el campeonato brasileño. La afición carioca volvió a enamorarse de su ídolo, pero sus problemas personales seguían acechándolo. Pasó por otros equipos como la Roma, Corinthians y Atlético Paranaense, pero ya no era el mismo. En 2016, tras un fugaz paso por el Miami United, decidió poner fin a su carrera profesional. Aunque intentó mantenerse firme, el fútbol perdió sentido para él. Marcaba goles, pero su sonrisa ya no era la misma. Las noches se alargaban en Milán y las historias sobre sus excesos comenzaron a salir a la luz. Lo que antes eran episodios aislados se convirtieron en un patrón. Adriano empezaba a llegar tarde a los entrenamientos e incluso desapareció en más de una ocasión para volar a Brasil sin autorización. Los tabloides se llenaron de fotos de sus fiestas y de rumores sobre sus vínculos con figuras del narcotráfico, algo que él siempre negó, aunque las imágenes de su cercanía con estas personas no ayudaron a despejar las dudas. Pero para Adriano, estas visitas a la favela eran un refugio. Era allí donde podía sentirse él mismo, lejos de los flashes y las expectativas, rodeado de quienes lo conocían antes de ser el emperador. Atención a esto. En Italia, los directivos del Inter intentaron todo para salvarlo. Le ofrecieron ayuda psicológica, descansos prolongados y apoyo profesional, pero nada parecía suficiente. Roberto Mancini, su entrenador, confesó años después que Adriano parecía estar ausente. Había algo en su mirada, ya no quería estar allí. Y es que aunque su físico seguía siendo impresionante, su mente estaba en otro lugar. La muerte de su padre había hecho añicos su confianza y con ello su disciplina. En una entrevista, Adriano llegó a admitir que encontraba consuelo en el alcohol. Bebía para olvidar. Mi dolor era tan grande que el fútbol pasó a un segundo plano. Lo que más duele de su historia es lo que pudo haber sido. ¿Qué hubiera pasado si Adriano hubiera tenido la disciplina de Cristiano Ronaldo o la longevidad de Zlatan Ibrahimovic? Su físico, antes imponente, empezó a deteriorarse por falta de entrenamiento y los excesos. Su presencia en el campo dejó de ser intimidante y sus goles, que antes llegaban con naturalidad, se volvieron esporádicos. A pesar de todo, Adriano siempre fue consciente de sus errores. En sus declaraciones más recientes se le nota reflexivo, casi resignado. Reconoce que no fue lo suficientemente fuerte para enfrentar las adversidades, pero también señala que en su momento de mayor éxito se sintió solo e incomprendido. Exactamente dijo: la gente piensa que lo tenía todo, pero no entienden el vacío que sentía. Perdí a mi padre y con él se fue mi fuerza. El dinero y la fama no llenaron ese hueco. Hoy, cuando se habla de Adriano, se hace con una mezcla de admiración y tristeza. Fue un genio del fútbol, pero también un hombre profundamente humano con todas las vulnerabilidades que eso implica. Su legado no es solo el de un gran jugador, sino también el de un recordatorio de cuán frágil puede ser el equilibrio entre el talento y la estabilidad emocional. En una línea de tiempo alternativa, Adriano habría sido una leyenda del fútbol, un Balón de Oro, un campeón del mundo. Pero su historia, tal y como fue, sigue siendo poderosa porque nos recuerda que incluso los más grandes tienen sus luchas internas. Adriano siempre será el emperador, no solo por los momentos de gloria que nos regaló, sino por el vacío que dejó, por el eterno que hubiera sido. Porque en el fútbol, como en la vida, las historias incompletas son las que más resuenan en el corazón. Si esta historia te hizo recordar por qué amas el fútbol, te invito a darle like y compartirlo. Y por supuesto, suscríbete al canal porque aquí seguimos contando las historias que merecen ser recordadas. ¿Y vosotros? ¿Qué historia os gustaría que os contáramos en próximos vídeos? Os leemos en los comentarios. Activad la campanita y seguidnos en nuestras redes sociales que os dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y como siempre, hasta la próxima.